La manipulación al pueblo ecuatoriano. La mejor forma de mantener al pueblo ecuatoriano dormido, aletargado, es darle pan, trago, circo, fútbol, religión, realities, farándula, novelas, a través de la publicidad engañosa y subliminal de la prensa tradicional, con las siguientes estrategias comunicacionales. Estrategias de manipulación. 1. La estrategia de la distracción consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de noticias superficiales en la TV, pero ofrecidas de forma morbosa. Por ejemplo, cuando en la administración de Correa, en sus 2 periodos de gobierno, sembró obra pública a través de su verborrea y demagogia política, y en su 3er periodo que vendió corrupción, fraccionó al país y saqueó los recursos del IES, del Banco Central, de las petroleras, de las instituciones públicas y la prensa, en lugar de debatir estos problemas, le convierten al prófugo en víctima, para que con tu voto le permitan volver al poder por el poder, y hablan de noticias de crónica roja, de sicariatos, de narcotráfico, magnificando los actos de la delincuencia común y organizada, etcétera, etcétera. 2. La estrategia de crear el problema y vender la solución. Por ejemplo, te crean el problema al dejarte en indefensión frente a la delincuencia, crear una peste, una pandemia o plaga, y luego son los únicos que tienen el monopolio y la venta innegociados de las medicinas, porque con el poder te asustan, te meten miedo y cometen asesinatos como a Villavicencio, a Gabela, a Bernal, al alcalde de Manta y a otros políticos. 3. La estrategia de la gradualidad, para hacer que se acepte una medida cuestionable. Y basta con aplicarle gradualmente, poquito a poquito. Cuando, por ejemplo, una ley te dice solo por esta vez, hasta que la gente le va aceptando. Es el caso de los impuestos, de los subsidios, de los bonos de miseria, etcétera, etcétera. 4. La estrategia de diferir. El pueblo ecuatoriano es propenso a postergar los sacrificios, es decir, ingenuamente cree que mañana todo será mejor y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Por ejemplo, cuando un gobierno te contrata una carretera por $50 millones y al pueblo se lo hacen en $500 millones, pero como pagará en el tiempo por medio de una concesión, no se darán cuenta que les están metiendo la mano al bolsillo y hoy les parece barato, pero con el sobreprecio, los peajes y mantenimiento de la carretera te cobran hasta el aire que respiras. Otro ejemplo es el famoso metro de Quito. Han pasado 6 alcaldes. ¿Y cuánto crees que vale esa obra que aún no termina de funcionar? 5. Dirigirse al público como si fueran criaturas. La mayoría de la publicidad engañosa y subliminal te trata como si fueras un niño. Esto no es casualidad, porque es más fácil sugestionar al niño, como por ejemplo con el baratillo de ofertas sin sustentos técnicos, jurídicos ni presupuestarios, y tú te crees y votas por tus mismos verdugos. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Que el pueblo llore, cante, celebre, pero que no piense, confundiendo al electorado, inflando el perfil de los candidatos que te imponen cambios inviables, como los prometidos por los 8 candidatos de las elecciones del 2023. 7. Mantener al pueblo en la ignorancia y en la mediocridad para la reelección indefinida de los mismos líderes, entre comillas, y políticos de partidos y movimientos en decadencia moral. 8. Hacer creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar y sin cultura, para meter la mano en la justicia, en los recursos del Seguro Social, en los depósitos del Banco Central del Ecuador, etcétera, etcétera.
9. Reforzar la autoculpabilidad. Es decir, hacer creer a las personas que la culpa no es del sistema, no es del Estado ni de los políticos, es tuya. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Así es más fácil llevarles de las orejas y conducirlos como a borreguitos, saber sus gustos, sus preferencias, su patrón de comportamiento y tener el voto cautivo o propiciar fraudes a través del perverso sistema electoral. Recuerde, ecuatoriano, el más grande acto y rebeldía constitucional es educarte, es pensar por ti mismo. Y si tienes más dudas que certezas en tus candidatos finalistas, bota las urnas a las calles sin dejarte manipular por las fake news, por los trolls, por los analistas pagados, por las encuestas manipuladas, por los políticos de pacotilla, gobiernos entreguistas, corporaciones mafiosas disfrazadas de fundaciones de beneficencia, etc. Video adaptado a la realidad ecuatoriana de las estrategias de manipulación de Noam Chomsky. Soy el doctor Manuel Pozo Zumarra, un profesional del derecho sin vinculación política partidista alguna. Difunde este audio y video. No te dejes manipular.